últimamente enseñando algunas alabanzas y coros nuevos, pero siempre hay que tener eh, mucho cuidado porque lo que cantamos también tiene que ser bíblico, tiene que concordar con lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Y no solamente pensar en una, en una música o en un ritmo am, que nos agrade, ¿cierto? Sino en algo que sea de bendición, ¿ya? Que nos enseñe. Porque después de la Reforma, ¿cierto? Los reformadores entendieron también que a través de los himnos, de los cánticos, eh, se podía enseñar mucha doctrina, mucha enseñanza. Por eso que estos himnos antiguos, ¿cierto? Tienen esa connotación, esa fuerza, por así decirlo, ¿ya? Eh, Voy a invitarlos a que abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 3. Como decía el domingo y como hemos estado todos estos últimos meses, hemos estado hablando mucho acerca de la iglesia, aprendiendo muchas cosas importantes que la Biblia nos enseña. Pero ahora vamos a empezar a ver más cosas prácticas de la índole de nuestras relaciones, de cómo debemos, como veíamos el domingo, ¿cierto? Cómo debemos conducirnos en la iglesia, ah, porque de eso se trata, ¿no? La doctrina, la enseñanza siempre tiene que derivar en una conducta. No podemos quedarnos solamente con información, con enseñanza. Eso tiene que bajar a nuestra vida, ¿ya? Entonces, perdón. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer versículos, no vamos a leer todo el capítulo, solamente los versículos 21 al 23, ¿ya? 1 Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23. Entonces, si están allí conmigo, doy la bienvenida a los hermanos que se van sumando. Dice así la palabra del Señor: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pablo está aquí en este capítulo, ¿cierto? Está llegando a una conclusión de algo que estaba pasando en la iglesia y que era algo que estaba causando mucho problema. Lamentablemente la iglesia de Corinto era una de esas iglesias que tenía muchas cosas que podría haber sido motivo de darle gracias al Señor, ¿cierto? Pero como Pablo mismo les dice, al principio de la carta ellos tenían todos los dones, por ejemplo. Entre otras cosas, él les dice que ellos tenían todos los dones que se pudiera entender y saber, ¿cierto? Pero lamentablemente, a pesar de que ellos estaban, como él les dice ahí en el versículo 5, del capítulo 1, estaban enriquecidos en toda palabra, dice, y en toda ciencia. Y después en el versículo 7, fíjense, le dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. Entonces,
sin embargo, a pesar de todo eso, habían serios problemas en la iglesia. Y uno de los problemas que había en la iglesia, entre otras cosas, era que la iglesia se había dividido, ¿ya? Se había dividido en diferentes bandos, en diferentes grupos. Y peor aún, ¿sabes lo que habían hecho ellos? Habían usado el nombre de líderes que la iglesia había tenido, ¿cierto? Como para argumentar su postura o sus ideas que los llevaban a estas divisiones. Lo más simpático, por decirlo de alguna manera, era que estos líderes, ¿cierto?, ni siquiera sabía que estaban haciendo esto los hermanos de Corinto, ¿ya? Pablo se enteró, el mismo Pablo, que era uno de los nombres que ellos usaban, por eso en el texto que leímos ahí en el capítulo 3, ¿cierto?, leímos algunos de esos nombres, de los líderes. ¿Cuáles son? En el versículo 22, Pablo, Apolos, Cefas. Incluso algunos habían ido más allá y ya les quedaron chicos los líderes, ¿cierto?, digamos los apóstoles o estos hombres enviados que iban por las iglesias, porque Apolos no era apóstol, ¿cierto? Pero Pablo y Cefas es Pedro, ¿ya? A algunos les quedó chico este tipo de líderes y algunos decían, no, nosotros somos de Cristo. Somos de Cristo nomás, así como ya somos mejores que todo el resto, porque ustedes a lo mejor se identifican con Pablo, nosotros nos identificamos con Cefas, con Pedro, y nosotros nos identificamos con Apolos. Pero nosotros somos mejores porque nosotros nos identificamos solamente con Cristo. Ahora, ¿por qué hacían esto? Porque, como dije, habían divisiones en la iglesia, habían contiendas, ¿ya? Diferencias. La palabra contiendas que usa Pablo allí en el capítulo 1, ¿cierto? En el versículo 11, dice, capítulo 1, versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé era una localidad que estaba cerca a Corinto. Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, y ahí está, se fija, versículo 12, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Se da cuenta? Y entonces, esas divisiones, esas contiendas, eran fuertes, po. Y lo más simpático, como decía, era que estos hermanos, líderes, Pablo, Apolos, Cefas, ni siquiera sabían que los hermanos estaban usando sus nombres para causar divisiones, ¿ya? Causar contienda. Mire, uno de los temas más recurrentes, hermanos, en cuanto a la práctica, en cuanto a la vida de la iglesia, en cuanto a nuestra conducta en la iglesia, uno de los temas más recurrentes en las cartas en el Nuevo Testamento que están dirigidas a la iglesia es acerca de nuestras relaciones personales. Por eso que Pablo, por ejemplo, le dice con tanta fuerza a los hermanos de Éfeso, ¿cierto? En el capítulo 4, en el versículo 3, les dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, es decir, ustedes tienen que estar más que dispuestos. De ahí viene la palabra solicitud. Usted cuando hace una solicitud, ¿cierto? Le está pidiendo a alguien algo urgente. Le está pidiendo algo a alguien que es muy necesario. Por eso usted eleva, se dice, una solicitud. Y Pablo le dice a los hermanos, ustedes tienen que estar más que dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la iglesia no debe haber lugar para contiendas. En la iglesia no debe haber lugar para disensiones.
Porque eso no es lo que el Señor quiere para la iglesia. Si hay algo que debe caracterizar a la iglesia, hermanos, es su unidad. Jesucristo oró por la unidad de la iglesia. Mire, uno podría imaginarse un montón de cosas que se podría pedir, ¿cierto? Como una petición a Dios, el Padre, para que Dios obre en la iglesia, en su iglesia. Así como, no sé, por ejemplo, estamos empezando el año y podríamos orar y decir, le vamos a pedir a Dios este año que, no sé, que nos dé más compromiso, que es algo que siempre también es necesario, ¿cierto? Que estemos más dispuestos a, no sé, a sacrificar, a ofrendar, imagínense cualquier cosa que sea de bendición. Pero cuando Cristo oró por la iglesia, oró por los suyos, Él no pidió ninguna de esas cosas. ¿Sabe lo que oró? Dijo, Padre, que sean uno. ¿Se da cuenta? Mire la diferencia. No pidió que seamos prosperados, no pidió que tengamos más salud. Son todas cosas válidas. Sí. Pero cuando Cristo oró por su iglesia, Él le pidió al Padre, Padre, te ruego que ellos sean uno. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es lo que importa. ¿Se da cuenta? Mire, el otro día unos hermanos me llamaron y me pidieron, hermano, por favor, ¿sabe que hay una situación? ¿Nos puede echar una mano? Yo le dije, tendrían que ser las dos, porque claro, o las dos o ninguna. No, y ahí nos juntábamos, y había una situación, y ¿sabe? Una de las cosas que me llamó la atención era que las personas con las que se estaba hablando no tenían ningún ánimo de mantener la unidad. No había ningún ánimo de eso. O sea, ellos a toda costa defendían su posición, Entonces siempre una cosa como de, no, si nosotros tenemos la razón. Y puede ser que sí. Yo después meditaba y pensaba, a lo mejor, claro, los hermanos, desde su punto de vista, a lo mejor ellos tenían la razón en todas las cosas que dijeron. Pero nunca hubo un ánimo, ¿ya?, de buscar la reconciliación, o decir, ya, ¿sabe qué? Sí, vamos a bajar un poquito los ánimos y nos vamos a someter, o vamos a buscar para que, si esto va a ser para bendición y para unidad de la iglesia, entonces nos vamos a humillar. Mire, la iglesia una de las iglesias que Pablo alaba mucho en sus cartas es la iglesia de Filipos. Mire, acompáñeme a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y mire lo que dice Pablo de la iglesia de Filipos. Vamos a empezar del versículo 10, para poder entender el contexto de lo que Pablo está diciendo y lo que él le quiere decir a los hermanos de Filipos, ¿ya? Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice, en gran manera, entre paréntesis, Pablo estaba preso cuando escribe esta carta. Preso, como dice el libro de los Hechos 28, estaba preso en una casa, un arresto domiciliario, no estaba en una cárcel. Después del libro de los Hechos nos deja a Pablo en ese arresto. Él estuvo 2 años allí, más los 2 años que estuvo en Cesarea. Estuvo un total de aproximadamente 4 años Pablo esperando que le dieran, el emperador Nerón le diera una oportunidad para él defenderse. Al final ni lo pescaron en esa oportunidad, por decirlo de una manera bien coloquial. Fue liberado
eso no aparece en el libro de los Hechos, porque Hechos termina con Pablo allí en ese tipo de encarcelamiento. Después fue liberado brevemente, recorrió de nuevo las iglesias. Probablemente, algunos dicen, Clemente de Alejandría dice que Pablo finalmente llegó a España y después fue nuevamente encarcelado y decapitado, ¿ya? Ahí sí lo metieron en una cárcel, en un hoyo, ¿cierto? Que era la cárcel mamertina que había en Roma, y de ahí fue sacado y le cortaron la cabeza, ¿ya? Pero cuando él escribe esta carta, estaba en ese arresto que concuerda con Hechos capítulo 28, ¿ya? Y él escribe esta carta a los hermanos de Filipo porque ellos le habían mandado una ofrenda con Epafrodito, que era un hermano de la iglesia de Filipos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, ojo lo que va a decir aquí, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. ¿Se da cuenta? Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Mire, Pablo alaba a esta iglesia. Ellos siempre se preocuparon de él. Siempre lo sustentaron, le enviaron, dice, una y otra vez para... Y ahora cuando se enteraron de que estaba preso en Roma, oiga, ¿sabe? La distancia que hay desde Macedonia a Roma no es tanto, a lo mejor, si usted mira el mapa, pero en esos años, ¿me entiende? Era un sacrificio. ¿Sabe qué? Epafrodito en el camino se enfermó y estuvo a punto de morir. El hermano que llevó la ofrenda. Entonces Pablo alaba a la iglesia y le dice, hermano, ustedes han sido una iglesia maravillosa, ustedes siempre se han preocupado de mí, siempre se han preocupado de mis necesidades. Algunos de ellos, algunos de los hermanos de Filipos, fueron compañeros de Pablo en la predicación. Pero había un problema en la iglesia. ¿Sabe cuál era el problema? Esta iglesia es una excelente iglesia. Una iglesia dadivosa, generosa, preocupada del apóstol Pablo, de las misiones, de la obra, sacrificándose para enviar ofrendas para que no le faltara al apóstol Pablo, enviando hermanos para que lo sirvieran, para que lo acompañaran. Pero lamentablemente había ¿sabe cuál era el problema? Que había problema entre los hermanos. Y había una situación en la iglesia, un problema entre dos hermanas en la iglesia. Y mire lo que les dice al principio del capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados, versículo 1, 4, 1, y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Se da cuenta?
Estas hermanas habían colaborado con Pablo, habían sido parte del equipo misionero, no sabemos más detalles, aparte de esto que nos dice aquí el apóstol Pablo. Y es natural, hermanos queridos, es natural que a veces tengamos diferencias de opinión, que a veces pensemos diferente. Sería muy fome, por decirlo de una manera, que todo el tiempo... No va a ser así. Nunca vamos a estar todo el tiempo de acuerdo en todas las cosas. Es natural que tengamos opiniones, que tengamos ideas, pero cuando nosotros pensamos que nosotros solamente somos los únicos que tenemos la razón, eso es peligroso. Porque puede haber diferencias de opiniones, podemos tener ideas distintas y vale la pena que tengamos esas ideas diferentes. Lo que no vale la pena es que nunca lleguemos a reconciliarnos y digamos, no, yo soy el que tengo la razón y yo no voy a dar mi brazo a torcer aquí en esto. Porque no voy a aceptar que otro imponga su idea sobre la mía. Eso es orgullo. Y en este libro, en esta carta, mejor dicho, es donde Pablo pone el ejemplo de Cristo. Por eso que les pone el ejemplo de Cristo. En esta carta está esa declaración doctrinal que nosotros usamos en los estudios doctrinales teológicos para hablar de la humillación de Cristo. ¿Y por qué Pablo aquí en el capítulo 2 habla de la humillación de Cristo? De que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante. ¿Por qué en esta carta Pablo habla de eso? Porque ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Fíjese cómo comienza el capítulo 2. Por tanto, versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí es donde comienza y pone el ejemplo de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué lo hace? Porque no puede ser que los creyentes, que los hermanos, que nosotros como hijos de Dios no queramos que haya unidad en la iglesia. Seamos agentes de división en vez de agentes de unidad. Entonces Pablo les expone el problema, volviendo a la carta a los Corintios, y no es que uno no tenga que tener algún referente, es válido que uno vea el ejemplo de algún hermano. Pablo mismo, él varias veces le dijo a los hermanos, hermanos, imítenme a mí. Yo no sería capaz de decirle a alguien, aunque los líderes sí somos llamados a ser ejemplo de los cristianos, de los creyentes. En el capítulo 11 de la carta, aquí de la misma carta a los Corintios, versículo 1, Pablo les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces no es malo que uno tenga un referente, un maestro, alguien con quien identificarse, alguien a quien decir, me gustaría ser como este hermano, como este siervo. Pero no para que lo pongamos como un ídolo, lo volvamos un ídolo. Y lo usemos, o peor aún, lo usemos como una manera de decir, solamente lo que él diga tiene la razón y yo voy a hacer lo que digan los demás, que pataleen y digan lo que quieran, no me interesa. No puede ser. Hoy día escuchaba ¿cuánto que se llama? Una charla de Wayne Grudem, un teólogo, está viejito, ¿ya? Está viejito, hasta
hablaba muy, muy despacito el hermano que le estaba traduciendo, le tenía que preguntar varias veces en inglés, como qué estaba diciendo, porque yo creo que no se le entendía. Po. Teología sistemática. Y por varias de las respuestas que dijo, yo pensaba entre mí y decía, yo no comparto esa opinión, yo tengo otra opinión. Pero era lindo escucharlo al hermano, ¿ya? Era lindo escuchar sus reflexiones, sus ideas, sus pensamientos. La otra vez hablábamos de cómo, por ejemplo, los mismos reformadores tenían diferentes... Es normal, hermanos, que tengamos diferentes ideas a veces al respecto de algunas cosas. En lo medular tenemos que estar de acuerdo y tenemos que estar claros. El Evangelio, la salvación, ¿cierto? Y esas cosas, si en eso no estamos claros y no estamos de acuerdo, ahí ya estamos con problemas. Pero hay un montón de otras cosas que son secundarias en las que podemos tener diferencias, opiniones, pero eso no significa que yo soy mejor que tú o que tú eres mejor que yo. Y si esto requiere que nos humillemos y que digamos, Señor, esta vez me voy a guardar mi parecer, mi opinión, voy a aceptar la idea del hermano, de la hermana, vamos a hacerlo de esta manera. Yo lo hago de esta manera, pero siempre a los chicos les digo, por ejemplo, con el tema de los asados, ¿cierto? Cada uno tiene su técnica y yo les digo, miren, cuando nosotros vayamos a la casa de alguien y hagan un asado, no digamos nada, comamos calladito y digamos que está rico y disfrutemos. No importa si la carne se quemó o queda media cruda, bueno, pero dejemos que la persona lo haga a la pinta de él, porque él lo está haciendo y lo está haciendo en su casa. Y nosotros no somos quién para ir a enseñarle y decirle, no, mira, esto se hace así, se hace así. Cuando estemos nosotros en nuestra casa, lo hacemos a la pinta nosotros. Y si les gustó, y si no, bueno, problema de ellos. Claro. Pero a veces pasa, ¿cierto? Que no, que esto se hace así nomás. No hay otra manera, es la única. Bueno, ya. Si piensas así, ok. Que te vaya bien. Pero el Señor nos llama a eso, hermano, a unidad. ¿Y sabe por qué? Porque mire cómo termina Pablo, volviendo a 1 Corintios capítulo 3. ¿Cómo termina Pablo este pensamiento? Porque, como les dije al principio, él está haciendo como un resumen acá de lo que les quiere exhortar a los hermanos y les dice lo siguiente. Mire, así que ninguno se gloríe en los hombres, 1 Corintios 3:21, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. ¿Sabe qué les dice Pablo? Hay un principio que está por encima de todo. ¿Y sabe cuál es ese principio? El principio de que somos de Cristo, somos de Dios. La iglesia es una familia. La iglesia es un hogar. La iglesia, por decreto de Dios, está llamada a la unidad, a la pertenencia los unos a los otros. Ustedes son míos y yo soy suyo. No es una cosa aquí, esto es mío y lo tuyo también es mío. No, aquí somos de Cristo y todos somos los unos de los otros y nos pertenecemos y nos ayudamos y nos apoyamos y nos bendecimos. Usted me bendice a mí, yo lo bendigo a usted para la gloria de Dios, porque somos de Cristo y Cristo de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por habernos hecho tus hijos en Cristo. Y esto que tú hiciste en nosotros, Padre, es algo tan grande, tan maravilloso. No hay una institución en el mundo que tenga las características de la iglesia, de lo que es la iglesia.
Si hay una institución humana que se le asemeja, que se le puede comparar, es el matrimonio. Por eso que se usa el matrimonio como un ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia. Porque allí es también en donde hay personas tan diferentes, la una a la otra, pero que se han unido y se han unido en una relación que no se puede romper, que no se puede dividir, separar. Es única a los ojos de Dios. Y esa misma relación es la que tenemos nosotros como hijos tuyos. Por eso que cuando se habla de la iglesia se habla de una familia, se habla de un edificio, de una casa, en donde todas las cosas están unidas, cohesionadas. Cada uno tiene un lugar, un espacio, y es de bendición para el otro. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a tener esa mirada acerca de nosotros. El valor intrínseco que hay en cada uno de nosotros para con el otro. ¿De qué manera puedo yo bendecir a mi hermano? ¿De qué manera yo le puedo ayudar, apoyar en su propio crecimiento espiritual, en su edificación, en el amor, en el afecto? Y a ser humildes, Señor. Porque el enemigo siempre se aprovecha de estas instancias para que nosotros estemos así, divididos. Porque una iglesia dividida no puede avanzar. Una iglesia dividida es como un carro que tuviera las ruedas cuadradas, como veíamos alguna vez en el estudio de la iglesia, ese ejemplo, esa ilustración. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos amados aquí, los que estamos presentes en esta tarde, los que no están, y que tu mano nos sostenga, nos ayude para seguir adelante, porque tú, sin duda, Padre, sin duda, tienes grandes cosas para los tuyos aquí todavía. Te lo agradecemos todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.